Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parceras, parceritas, hoy es un día súper especial porque está de cumpleaños una niña súper especial. Un feliz cumpleaños para la parcerita Naomi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muchas felicidades en tu día, que la pases súper bien. Te desea tu familia, en especial tu querido papá Ferchito. Y el amigo Kraken también, obviamente, suegrito, ustedes saben, la buena. Bueno, no siendo más, comenzamos. Blue Destroy nos está dejando ver muchas cosas. Y una de las cosas que nos trajo hoy es un nuevo emote. El emote del tiki-taka. Ese no era el emote. Sí, este sí es el emote, es de verdad, causa un poco de gracia. Es un poco chistoso ver que ese emote no tiene casi nada de gracia, ¿no? El emote es muy simple y no es eso lo que sorprende. Lo que sorprende a todo el mundo es la nueva tienda misteriosa. Sí, si eres nuevo por acá, pues ya tenemos tienda misteriosa. Algo muy parecido a la tienda misteriosa de otro juego. A mí me late que Blue Destroy se está copiando la monetización de Free Fire. Pero lo importante aquí es que ya tenemos un nuevo emote y una tienda en la cual nos dice los precios fijos de lo que cuesta cada cosa. Free Fire tiene ruletas, tiene tienda misteriosa, tiene un pocotón de cosas también muy similares. Pero esta tienda solamente nos sirve para comprar esto que está aquí. También puedes cambiarlo, o sea, ruletearlo, y te va a mostrar otros objetos nuevos, como por ejemplo esto. Pero en realidad todos estos objetos los puedes conseguir aquí. Y sí, tienen un precio fijo. Si quieres comprar todo, te cuesta 5.000 en el caso de la skin violeta. Pero si quieres comprar solamente la de esa arma, te vale 1.400. En la tienda misteriosa, pues te la dejan más rebajada, ¿no? Te dan un descuento. Entonces es algo como bueno, por así decirlo. O sea, nos deja un descuentico si compramos aquí. Pero como ya saben, lo único bueno sería el emote. El resto lo podemos conseguir nosotros por allá, o ya la hemos visto. No hay nada nuevo, así que sorprenda, que uno diga, wow, sí, esa tienda misteriosa vale la pena. Lo único que vale la pena es que está descontada, ¿no? Hay un descuento. Y ojo, ahora me van a decir, Kraken, tú estás hablando mal del juego porque ya te sacaron. No es hablar mal del juego. Ojo, porque hay mucha gente que los está confundiendo con eso de que yo, porque me salí, ahora estoy hablando mal del juego. No. Ahora estoy mostrando lo que ustedes me dijeron. Es más, yo esto no lo digo, lo están diciendo ustedes. Ustedes son los que me han dicho. Ojo, me refiero a ustedes, es a la comunidad en general, porque muchos de la comunidad comentan en mis publicaciones. Y pueden ver la cantidad de mensajes que no quieren nada con la ruleta. O sea, algunos dicen que se van a ir del juego. Como por ejemplo este: no me cuesta nada dejar de jugar Blue Destroy si empieza a cagarla con el Pay to Win. Y gracias a este mensaje quiero dar mi opinión para que ustedes la entiendan y la comprendan. Porque muchos están pensando que yo lo digo es porque yo me lo estoy inventando, porque soy ardido o algo así. Les digo, Blue Destroy necesita plata, es obvio. Todos los juegos necesitan dinero. Esto hay que saberlo y hay que entenderlo. Todos los juegos necesitan monetización o necesitan monetizar su propio juego, ya que el juego es gratis. Entonces necesita que todo el mundo compre. Pero una parte de la comunidad no está de acuerdo con el sistema, o no está de acuerdo con el sistema de monetización que tiene Blue Destroy, porque todo lo que hay es ruleta, brother. Y la ruleta es un 50-50. Hay 50% de probabilidad de que te la ganes y 50% de probabilidad de que no te ganes nada. Hay personas que le han invertido hasta $100 y aún así no se ganan nada. Y gracias a eso sacaron estas skins, porque antes no la tenían. Ahora hay skins de armas en caso de que no ganes la principal arma. Por ejemplo, si quieres sacar esta y no te la puedes ganar, te puedes ganar una skin que está allá abajito. Es decir, si le inviertes unos $100, por lo menos te vas a llevar una skin, ¿no? No lo que quieres, pero una skin. Y es esto lo que la gente está molesta, porque no sería justo invertirle tanto dinero a una ruleta y no ganarse nada. Yo hasta creo que esta es mejor. Esa ruleta que están viendo aquí, creo que la mejor, porque esta ruleta por lo menos te dice cuánto en realidad te vas a gastar. Por ejemplo, si observan, aquí giré uno, pero pueden observar acá, vamos a ver a detalles, ¿dónde están los detalles aquí? Nos dice cuántos giros son.
Y como pueden observar, hay uno de 9, 19. O sea, prácticamente te gastas como unos 2000 y algo, 2500 por ahí. Así mal contado. Pero es un precio que de ahí no va a pasar. Y existe la probabilidad de que te lo ganes con 9, ¿no? Existe la probabilidad también de ganártelo con un solo tiro. Entonces es súper chévere que las ruletas por lo menos tuvieran un tope, ¿no? Que uno dijera, hey, bueno, hasta aquí está bien. Y uno sepa que se puede gastar X cantidad de dinero. Y si tienes platica, pues puedes gastarla, ¿no? Yo veo que gente gasta, yo no tengo problema en gastarme $100 en el juego. Si yo quiero me lo gasto porque es lo que yo quiero. Pero ojo, tampoco quiero decir que con esto, ¡ay, Kraken! ¿Y entonces qué crees? ¿Que los desarrolladores no comen? Blue Strike tiene que monetizar esto. Esto no puede ser gratis. Nadie le está diciendo que esto sea gratis. Solamente le decimos que el tipo de monetización está incomodando a mucha gente. Está bien que la empresa tiene que comer también, pero también está bien que nos digan cuánto nos vamos a gastar. Porque el dinero de nosotros tampoco nace de un árbol. Y aunque tengamos de sobra y podamos gastar mucho dinero, no quiere decir que podemos regalar el dinero y no ganar nada. No sería justo que gastáramos un montón de dinero y no sacáramos nada. O sea, no sacáramos nada. Eso para mí sí sería algo deplorable. Pero bueno, chicos, leo sus comentarios. Ya saben que a mí me encanta leerlos a ustedes. Déjenme en los comentarios qué piensan del sistema de monetización de Blue Strike. Ojito, que se vuelve el tema de la demanda. Otra vez está sonando fuerte que lo pueden cerrar. ¿Qué tales? Vamos a hablar de eso más adelante. Parece que copió unas cosas que son muy, pero muy copiadas. Ya no es algo similar, sino es una copia exacta de otro videojuego y lo pueden estar demandando. De eso vamos a hablar más adelante en otro video. Pero ahora les quiero decir, parceros, ¿qué tal les parece este juego, brother? Delta Force es un nuevo juego que está pegando duro y todavía ni siquiera sale un alfa. Es un juego súper nuevecito, pero sus trailers está dejando ver mucho lo que trae este juego. Es increíble la brutalidad de píxeles, de emoción, de acción, los disparos, todo está bien hermoso, se ve casi real. Trae diferentes tipos de armas y tanques, bro. Hasta tanque hay. Tenemos torreta, tenemos de todo hay aquí en este juego. O sea, este juego apunta a ser uno de los mejores juegos del mundo. Y ojo, esto solamente es un tráiler de cómo va el juego o de cómo se ve el juego. Y sé que muchos me van a decir, Kraken, pero eso no va a estar para celular. Sí, va a estar para celular también. Tenemos bazookas, hasta helicóptero tenemos, bro. Épico, mira cómo se ve desde el helicóptero. Este juego también es multiplataforma, o sea que tiene progresión cruzada. Pero lo más interesante es que va a estar para móvil y va a la par. No es que van a desarrollar primero el de PC, van a desarrollar primero el de consola, no. Todos van a la par, al mismo nivel. Lo que quiere decir es que cuando salga la primera alfa, que ya está a punto, ojo, regístrense, tienen que preregistrarse. Busquen Delta Force y lo van a encontrar. Se preregistran y probarán la primera alfa. Si pueden observar aquí abajito dice Apple, o sea, la manzanita y el Android. Y además nos muestra las demás plataformas en las que va a estar: PlayStation, Xbox, Steam, Store, Apple y Android. Este juego apunta a ser el papá de los pollitos porque va a traer de todo. Pero comienzan a surgir dudas debido a lo que le pasó a Warzone Mobile. Esperemos que esta nueva compañía, y ojo que esta no es la compañía Activision, la desarrolladora de este juego es otra compañía. Y creo que es China, si no estoy mal. Ya saben que esos asiáticos son los dioses en tecnología de videojuego. No siendo más, parceros, déjame en los comentarios qué opinas de ese nuevo juego. ¿Te gustaría participar, jugarlo? ¿Crees que saldrá en dispositivos gama alta, gama baja? Déjame en los comentarios que quiero leerte. No siendo más, me despido. Chao, chao.